comenzamos nueva serie. Esta serie se llama Predícate a ti mismo. Esa es la serie. Hoy comenzamos con nuestro primer mensaje. Y quiero contarles que esta semana tuvimos normalmente nos reunimos todas las semanas y hacemos seguimiento en nuestras áreas de servicio, pues para tratar de hacer mejor las cosas. Y en reunión de producción estábamos en una capacitación y Dios me habló. ¿Por qué digo que Dios me habló? Pues porque Dios es así. Él está interesado en hablarnos y usa lo que sea para llamar nuestra atención. Ese es el corazón de Dios. Él no está allá sentado en un trono lejano esperando que vayamos a pedirle cositas, no. Es Él el que está constantemente haciendo cosas para llamar, para captar nuestra atención, aún en pequeñas cosas. Yo descubro que Dios usa más las pequeñas cosas que aún las que son deslumbrantes. Y eso pasó mientras aprendíamos en esta capacitación qué era la compuerta de ruido. A veces experimentamos aquí, en los ensambles que hacemos con alabanza, un ruido a nivel de sonido que se nos mete por ahí y no es fácil identificarlo a simple oído. Y entonces lo escuchamos todo el tiempo y resulta molesto. ¿Por qué? Porque compite contra lo que estamos haciendo. Si está sonando el piano, allá está ese ruidito, y si está la guitarra, ¿pero qué será? Y empiezan los muchachos a ver si es el monitor, o si la guitarra está haciendo feedback, o si se quedó un micrófono abierto. Hay un ruidito por ahí, harto. Y entonces empezamos todos a ver dónde está, y a veces no es fácil ubicarlo. No sabemos de dónde viene o en dónde se genera. Entonces Pedro, nuestro Pedro, no el Pedro de la Biblia, sino el Pedro de producción, nos indicaba que sí hay una manera de controlar ese ruido desde la consola. Tenemos una consola allá. Ese es nuestro cerebro aquí, de todo el sonido. Sí podemos hacerlo desde ahí, es digital. Y entonces Pedro nos explicaba cómo podíamos acceder a esa pestaña donde visualizábamos todos los canales. Y hay una pestañita que se abre y ahí dice ventana de ruido. Yo, wow, si hubiéramos sabido eso antes, que había una ventanita que era la ventana de ruido. Entonces se revisa cada canal y allí vamos mirando uno por uno hasta que identificamos en qué canal es donde se está generando el ruido. Y acto seguido, adivinen qué hacemos. Bajamos el botón y se cierra la compuerta del ruido y listo, todos felices. Yo decía, wow, no puede ser así de fácil. Dios me está hablando, Dios me tiene que estar hablando. Y Él me inquietaba ahí. El mensaje de hoy se llama así: cierra la compuerta del ruido. Ten esto que te acabo de decir, esta ilustración hasta el final, porque allí voy a rematar el mensaje. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Me encanta Elías. Creo que es el tercer mensaje que hago en este tiempo sobre Elías, porque cada vez Dios me muestra algo nuevo. Me muestra a Elías desde una perspectiva diferente y me identifico mucho con él. Aquí en este contexto, Elías, a pesar de la victoria, porque acababa de tener una victoria, acababa de derrotar a los profetas de Baal, está deprimido, está debilitado, está asustado, huyendo por las amenazas de Jezabel, que era la esposa del rey Acab de Israel. Elías, el profeta de Dios, venía
obrando en el poder de Dios cosas maravillosas. Pero este rey Acab no era un rey bueno, y su esposa sí que menos. Perversa esa mujer. Y entonces vemos aquí a un Elías que pasa de ser el guerrero valiente, el profeta valiente del Señor, a estar por allá debilitado en una cueva. Me llama mucho la atención siempre eso. Y yo hoy te pregunto, ¿has experimentado entrar en esos periodos donde la fe es incierta y donde tiendes a deprimirte de alguna manera? Pues yo aquí en Elías no veo a un Superman, sino a un hombre que estaba luchando con las debilidades humanas comunes, y aún así fue usado por Dios. Elías en ese lugar lo que se preguntaba era: ¿de qué ha servido todo lo que he hecho hasta ahora? ¿De qué sirve ser profeta si igual voy a morir? Yo me imagino que ese era el diálogo que él estaba sosteniendo. ¿Con quién? Con él mismo, antes de que el Señor le hablara. Él solo allá en esa cueva. Pero ¿de qué me sirvió haber matado a todos esos profetas? ¿De qué me sirvió haberles mostrado a todos ellos el poder del Dios verdadero, si hoy estoy huyendo perseguido? Y a veces nosotros nos preguntamos lo mismo: ¿por qué Dios permite estas cosas en mi vida? Si veníamos tan bien. Elías oraba para que lloviera y llovía. Elías oraba para que dejara de llover y dejaba de llover. Ese era el respaldo que Elías tenía del Señor. Elías era parte de las demostraciones del poder de Dios. Y aquí estamos viendo a un profeta, al gran profeta confundido y débil. ¿Qué le pasó a ese guerrero? Porque no es fácil asustar a un hombre como Elías. Hay que tener demasiado poder para asustar a un hombre así. Y Jezabel tenía poder, pero Elías también tenía poder. Tenía un poder mayor que el de Jezabel, y él lo sabía. Entonces, ¿por qué se asusta? Eso me llama la atención. Yo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? Muéstrame, revélame. Se necesita algo más que una amenaza para asustar a un hombre del calibre de Elías. Quiero contarles cuál fue la amenaza. Y aquí lo que veo es que el enemigo quería sacar del juego a Elías, porque Elías estaba goleando. Elías estaba llevando victoria tras victoria tras victoria. Y entonces el enemigo quería levantarse con más fuerzas. Se llama oposición. ¿Para qué? Para sacarlo del juego. Continúo leyendo. Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, dice Jezabel, e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿A quiénes? A sus profetas, falsos profetas. Y aquí entonces la cosa se complicó. Como dicen por ahí, el parche se calentó. Pero lo que descubro es que no fue la amenaza como tal de Jezabel lo que asustó a Elías. Fue que Elías aceptó, recibió esa amenaza, y seguramente comenzó a darle vueltas en su cabeza y a pensar mucho en ella. La abrazó, porque cuando tú piensas demasiado en algo que llega a tu mente con esa contundencia como la amenaza de Jezabel, comienzas a interiorizar ese pensamiento, y cuando uno piensa demasiado en algo, se convierte en una lucha constante y quedamos atrapados allí, cautivos de ese pensamiento en la mente. No era cualquier amenaza. Seguramente Elías estaba cansado, venía de una gran batalla, y viene esa amenaza. Yo también me imagino a Elías diciendo: oiga, pero no acabo de salir de una y viene otra mayor. Y así a veces son las circunstancias de nuestra vida. No acabamos de salir de una prueba y medio respiramos y ya viene la otra, y decimos: Señor, ¿qué pasa? Pero miren lo interesante de esto. En primera de Pedro 1:13, Pedro dice: preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. En otra versión dice: manténganse sobrios. ¿Sobrios de no beber alcohol?
No, sobrios en lo que están pensando. Me encanta. Dice, preparen su mente para actuar, o sea, piensen antes de y ejerciten el control. Mantengan sobriedad en sus pensamientos. Miren, si hay algo que mantiene la mente sobria, es la palabra del Señor. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Aquí Pedro está hablando de lo que significa la santidad y la obediencia. Y a veces pensamos que santidad es irnos juiciosos para la casa y no irnos de rumba. Sí, hace parte de una conducta de nuestra identidad en Cristo. Pero fíjense que Pedro comienza hablando de santidad con la mente. La santidad tiene que ver más con lo que pensamos que con lo que hacemos. Porque lo que determina lo que hacemos es lo que pensamos. Todo se genera aquí, así como esa consola. Si en esa consola de sonido hay un problema, se va a afectar el resto de instrumentos o aparatos que estén conectados a ella. ¿Por qué les estoy trayendo toda esta historia? ¿De qué se trata este mensaje? Se trata de ver cómo procesamos los asuntos en nuestra vida, cómo procesamos los retos y los desafíos con los que nos vamos encontrando, cómo estoy enfrentando mis situaciones. Es que es muy fácil decir uno que llueva y llueve, y uno dice, wow, ese es el Señor poderoso que me respalda. Pero aquí la situación es otra. Él está solo en una cueva. ¿Y cómo estaba Elías enfrentando esa situación? Allá, seguramente, ¿qué voy a hacer con esta amenaza de esta señora? Tal vez te has preguntado, como Elías, ¿cómo has vivido hasta hoy y cómo piensas seguir viviendo de aquí en adelante? Quiero decirte algo, los 50 me han pegado duro. He tenido que lidiar mucho con mis pensamientos. Y las personas que me quieren me dicen, Andrés, te ves muy bien, estás delgado, te ves más joven. Mi esposa a veces me muestra fotos y yo me miro y digo, sí, realmente he cambiado, pero tengo una batalla en mi mente. Llegué a los 50 años y tal vez me he preguntado como Elías, Señor, ¿y de qué ha servido todo lo que he caminado contigo? ¿Qué va a pasar en esta década? ¿Cómo me voy a preparar para estos siguientes 10 años? ¿Qué va a pasar de aquí a los 60? ¿Cómo me van a coger los 60? Y ahí fue donde el Señor me dejó ver mejor que eso era lo que le pasaba tal vez a Elías. Estaba ahí con sus pensamientos, ahí con su conversación, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué voy a hacer, de qué sirvió todo esto. Y me di cuenta que yo he venido luchando con ese tipo de pensamientos. ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que no lo voy a lograr? No sé si a usted le ha pasado. ¿Será que estoy en el camino correcto o no? ¿Cómo estamos interpretando lo que nos pasa? Y Pedro nos advierte que la batalla es en la mente. Martín Lutero decía, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido en ella. No puedo evitar que los pensamientos lleguen. Hay pensamientos que vienen de Dios, hay pensamientos, no todos los pensamientos son malos, pero hay pensamientos del enemigo que vienen amenazantes y sobrevuelan mi cabeza, y si yo dejo que se posen sobre ella, van a hacer nido. Bueno, aquí no les queda tan fácil a los pájaros, pero a los pensamientos sí. Y ahí es donde te quiero llevar hoy a que reflexiones. ¿Cómo estás asumiendo esta temporada de tu vida aquí en tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes ahí todo el tiempo? Porque lo primero que descubro es que cuando estamos así, perdemos la conexión con Dios. Ese es mi primer punto de reflexión. Proverbios 18:21 dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias de los que no miden sus palabras. El poder de la vida y de la muerte están en la boca, en la palabra. Cuando un pensamiento malo entra en mi mente, tengo que deshacerme de él, porque si no, voy a terminar dándole vueltas
y hablándolo, y cuando yo lo hablo y empiezo a contarle tal vez a otras personas, o simplemente lo hablo yo conmigo mismo, repitiéndomelo, rumiándolo ahí todo el tiempo, pues se me va a generar una convicción en el corazón. Peligro, alerta. Tenemos que aprender a identificar esos pensamientos, esas amenazas que vienen de Satanás, y decirle: no, un momentico, puede ser que me estés sobrevolando en mi cabeza, pero no te voy a permitir que hagas nido en ella. No voy a dejar que me cojas ventaja. Yo he escuchado a estas personas que critican a otras en el mundo cristiano que no es bíblico declarar. Usted no declare. Y yo digo: ¿cómo así que no declare? ¿De dónde acá? Eso sí que no es bíblico, el no declarar palabra. Yo sí declaro, y yo aprendí que yo declaro la verdad de la palabra de Dios en el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis asuntos y mis circunstancias. Se llama profetizar, y la profecía bíblica es la fe en acción. ¿Qué es profetizar? Profetizar es cuando yo declaro con mi boca lo que dice la palabra de Dios sobre un asunto específico, no lo que yo me imagino que es. No es adivinación, no es: mira, te vas a casar con tal o vas a hacer esto. No, esa no es la profecía bíblica. La profecía bíblica es la palabra, lo que estábamos haciendo con Valentina ahorita. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a Valentina. Recuérdale tus promesas. Tú le dijiste que caminarías delante de ella, Señor, y que tú guardarías sus pasos. Y en el nombre de Jesús declaramos que el ángel tuyo, Señor, va delante de ella. ¿Qué pasa entonces si los cristianos no declaramos con nuestra palabra, con nuestra boca? ¿En dónde está el poder entonces? Lo que el enemigo quiere es callarnos. Lo que ese espíritu de Jezabel quiere es, como me dice Olguita, a mí callar la voz del profeta, pastor. Cuando yo me paro aquí a predicar la palabra del Señor, le contaba a los muchachos que estoy despierto desde la 1:30 de la mañana orando, porque tengo que enfrentarme a esa Jezabel que me quiere callar la boca para que yo no les traiga la palabra del Señor. Pero yo me muevo en un poder mayor, que es el poder de Jesucristo. Pero no es el: ay, pastor, genial, pastor, mientras usted trasnocha yo duermo. No, es que tú también tienes que declarar. No puedes esperar que tu pastor declare todo sobre tu vida. Tienes que aprender a declarar, pero no lo vas a poder hacer si estás desconectado de Dios. La estrategia del enemigo siempre va a ser meternos en una cárcel para sacarnos de la voluntad de Dios, para sacarnos del partido, como quería hacer Jezabel con Elías. Meternos en ¿cuál cárcel? Aquí, en la cautividad, se llama, del pensamiento. Presos de un pensamiento. No lo voy a poder hacer, no es para mí, no soy digno, no lo merezco. Esos son los pensamientos que tenemos que cambiar por la palabra de Dios. Puede ser que yo no lo merezca, Señor, pero tú me cubres con tu gracia, y yo creo y declaro por la fe que el favor tuyo, Señor, está sobre mi vida. Eso es lo que yo declaro todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. ¿Sobre qué? Sobre la mente, sobre mis pensamientos. Todo lo que se repite en el pensamiento se vuelve una fortaleza mental. Si tú piensas demasiado en algo negativo, se te va a volver una fortaleza, y después tumbarla es complicado. Por eso a veces hay personas que no les entra, no les pasa, porque hay una fortaleza y hay que derribarla en oración. Elías había hecho cosas poderosas porque él vivía en conexión con Dios, pero ahora aparece pensando mal de sí mismo, y tiene que ir el mismo Señor allá a hablarle. Elías decía: no sirvo para lo que Dios me ha llamado. ¿Cuántos nos vemos con esos pensamientos así a veces? Y yo te quiero preguntar hoy aquí: ¿cómo te estás hablando a ti mismo? ¿Qué pasaría si tú te escucharas a ti mismo? Lo que te estás hablando a ti mismo recurrentemente. ¿Qué le dirías? O mejor, ¿qué te dirías a ti mismo? Haz ese ejercicio. Yo a menudo lo hago. ¿Qué estoy hablando? Y descubro, digo yo,
qué momento empecé a hablar tan mal? ¿Qué estoy pensando? Tal vez tus pensamientos o tus conversaciones son: las cosas no van a cambiar, no lo voy a lograr, no es lo que pensé, fue un error venir a Medellín. Le estoy hablando de mis pensamientos, no sé cuáles son los suyos. Y eso hace que entres en desesperanza y en desánimo, porque ese espíritu de Jezabel lo que quiere es desanimarte, hacerte dudar del plan de Dios para tu vida. Y si logra desanimarte, te mete en la cueva. Y si no sales de la cueva a tiempo, quedas fuera del juego. Empiezas a moverte en tus fuerzas. Y tiene que venir un ángel a decirte, como a Elías: Elías, sube a la montaña a encontrarte con Dios. Tuvo que venir un ángel y acercársele a Elías y decirle: Elías, hey, tienes que subir a la montaña a encontrarte con Dios. Más o menos lo que el ángel le estaba diciendo a Elías era: te desconectaste del Señor, por eso estás ahí dando vueltas en esos pensamientos atemorizados. Tienes que ir a encontrarte con el Señor. Por eso les decía, nos desconectamos. Y yo quiero decirte algo, mira, tal vez yo no soy un ángel, yo no soy un ángel, aunque a veces pareciera, pero soy pastor. Y yo te digo lo mismo que este ángel: ve y encuéntrate con Dios. Eso es lo que el Señor, creo yo, me mandó a decirte hoy. Ve a la montaña y encuéntrate con Dios. Los malos pensamientos generan sentimientos de insuficiencia. ¿Lo has experimentado? Insuficiencia, qué palabra tan horrible y tan dura. Soy insuficiente, no alcanzo, me quedé corto. Son los pensamientos. Generan sentimientos de despropósito. No sé qué hacer, qué estoy haciendo aquí, por qué vine a este lugar. Dios, ¿por qué permitiste que yo viniera aquí? Yo creí que estaba escuchando tu voz. ¿Cuál es el propósito para mi vida? Y viene el desánimo. Miren, me encontré un sinónimo de la palabra desánimo que me dejó así: apatía. La apatía es la manifestación del desánimo. ¿Qué es apatía? No quiero nada. Mira, ¿por qué no viene? No, en otra oportunidad. Ve, pero ¿por qué no nos encontramos y oramos? No, es que tengo gripa. No, es que me duele la cabeza. No, es que tengo que sacar al perrito a hacer una vueltica. No, mira, de pronto después. Apatía hacia las cosas de Dios. Cuidado, iglesia, cuidado con eso, porque en el fondo lo que hay es desánimo. Entonces, mi siguiente punto, ¿cuál creen ustedes que es? Conéctate, gracias. Recupera tu conexión con Dios. Ve a la montaña y vuelve a conectarte. ¿Con quién? Con la fuente. La fuente de todo es tu Señor. Tú puedes venir aquí a escuchar el mensaje esperando que yo te inspire y te anime, y está bien. Pero la pregunta es: ¿qué pasa los otros 6 días de la semana en tu vida? Porque si tú no vas a la montaña a encontrarte con Dios, te aseguro que este mensaje te dura hasta el martes, en el mejor de los casos, o el lunes al mediodía, o a las 8 de la mañana, no sé a qué hora. Ya no te acuerdas de lo que escuchaste aquí hoy. Esa es nuestra responsabilidad. Y quiero decirte algo: el espíritu de Jezabel trabaja en la mente de todos los cristianos. Hay una guerra, como decía mi esposa hace un rato, la guerra es real. Jezabel lo que quiere capturar es la mente del hombre. Captura tu pensamiento con mentiras, con amenazas, con idolatría, con inmoralidad sexual. Lean la historia de Jezabel, quién era ella, y van a encontrar lo que les estoy diciendo. Brujería y hechicería. Ayer estuvimos en una reunión con otros pastores y al final un pastor amigo se quedó y oró por nosotros, por mi esposa y por mí. Fue un tiempo impresionante. Hizo guerra espiritual por nosotros, y él nos decía: aquí en Medellín hay una potestad de brujería impresionante, sobre todo Colombia, pero aquí particularmente en Medellín. Brujería e idolatría. Contra eso tenemos que batallar. Ese es el mundo espiritual. Más adelante les voy a predicar un poco más sobre esto. Los demonios de Jezabel quieren traer caos a tu mente, confusión, miedo, desaliento.
división y desánimo. Hágame el favor. No es el presidente, no es el dólar, no es la guerra de Ucrania, es este enemigo operando espiritualmente sobre los hijos de Dios. Divide el pensamiento y te vuelve una persona de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Un día piensas una cosa, al otro día piensas otra. Un día sí, otro no. Un sábado sí, otro no. Miren lo que hace un pensamiento. Hace un tiempo tuvimos una situación y por alguna razón alguien que aprecio mucho, estábamos teniendo una conversación en WhatsApp y yo terminó la conversación y yo no la contesté de una manera adecuada. Y yo pensé que ya la conversación se había cerrado. Y ahí, solo con esa situación, por ahí se metió el enemigo a poner un mal pensamiento en esa persona que me ama y a la cual yo amo profundamente. Y se quedó el tema así. Después, más adelante, yo empecé a sentir que se estaba alejando. Y entonces fuimos a tomarnos un café y le dije: cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te percibo así? Me dice: no, es que ¿recuerdas esa conversación que tuvimos que y yo? Pues es que te quiero contar lo que ha pasado de allá hasta acá, y comienza a soltarme semejante rollo. Yo decía: Señor, pero ¿qué es esta película? Por Dios. Y al final, después de haber escuchado media hora de mentiras del diablo en esa persona, porque déjame decirte, el 97% de lo que escuché era mentira, yo decía: ahí está Jezabel operando en la mente. Simplemente, perdóname, no supe, pensé que te había contestado, lo siento. No, es que yo me imaginé y entonces creí y entonces se fue agrandando la cosa. Así es nuestro pensamiento, ¿se dan cuenta? Y a eso hay que atajarlo, porque si no se pone sobre la mesa, entonces hubiera podido costar una relación con propósito. Lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismo pasa en cualquier parte, en tu familia, en la iglesia. Yo le decía a mi esposa y a esta persona y a otras, tenemos que conversar más, tenemos que tener más conversaciones. Aprendamos a expresar aún lo que nos duele, aún lo que sentimos. No nos callemos las cosas, porque cuando te callas, el enemigo va trabajando acá. En el matrimonio, la señora resulta brava y uno dice: pero ¿yo qué hice? Si yo soy un santo, yo lavé la loza, yo planché, yo lavé los baños, yo barrí. ¿Qué sería lo que se me olvidó? Y entonces mi esposa a veces se levanta así y yo digo: mi amor, pero ¿qué te pasó? No, me voy a orar, déjame que yo, bueno, está bien, va. Y ella se va y tiene su tiempo con Dios, se va a la montaña con Dios, a su lugar secreto, a encontrarse con Dios. Y cuando sale otra feliz, otra persona, y yo: wow. Claro, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ella allá en oración se deshizo de esos malos pensamientos y no se quedó ahí dándole vueltas. O sea, yo quiero decirles algo, iglesia, tienen que aprenderse esto. O sea, esta prédica de hoy no la pueden dejar pasar por alto. Pilas con lo que estamos pensando. Con otra persona nos pasó lo mismo. Le dije: mira, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Ya hablaste con tu pastora, con mi esposa? Me dijo: sí. ¿Y qué te dijo? No. Ay, lo mismo de siempre, que yo en qué estaba pensando, que cuáles eran mis pensamientos. Siempre lo mismo, siempre me dice lo mismo. Quisiera que me dijera otra cosa. Entonces yo digo: pues si te está diciendo lo mismo, es porque ve lo mismo. El punto no es que me diga otra cosa, el punto es que no estás haciendo lo que ella te está diciendo que hagas con tu mente. ¿Se dan cuenta? Eso es pastorear para nosotros, pero tú tienes que hacer tu parte. Por eso te digo hoy: cierra la compuerta del ruido en tu mente. Ahora sí me entendió la analogía.
Hay que buscar ese pensamiento. Hay que ir allá a la consola digital, allá al cerebro, y abrir la pestaña en oración en el Monte Santo y decirle al Señor: Señor, muéstrame los canales, a ver en dónde es que se me está generando ruido. Es aquí. Entonces vamos a bajarle el botón a ese ruido, porque esos pensamientos malos lo único que hacen es ruido en tu mente, ese ruidito allá que no sabes de dónde viene, pero que no te deja escuchar la voz de Dios, te desconecta de la voz de Dios. Tienes que cerrar la compuerta del ruido. No le andes buscando explicación a todo. Si hay algo que genere ruido en la mente de una persona, es eso. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué, Señor, será esto? ¿Y por qué si ayer? ¿Y por qué será? No, así no se camina con Dios. Con Dios se camina confiados en las promesas, y se camina con el Espíritu Santo y con su palabra. No le des rienda suelta a pensamientos incorrectos. Ve a la montaña y encuéntrate con Dios. Mata el mal pensamiento. No lo hables, no le des fuerza, deséchalo. Reemplázalo por una promesa de Dios. Reemplázalo por lo que Dios dice de ti. Miren, estamos en Semana Santa. Es un tiempo de arrepentimiento. Normalmente lo que buscamos es eso. La Semana Santa, ustedes escuchan, tiempo de recogimiento, claro, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Sería un buen tiempo para buscar de Dios. Y yo los voy a retar hoy, para que ustedes se den cuenta que lo que les estoy diciendo hoy es cierto. Y mi reto es: vas a leer el Salmo 91 durante los próximos 7 días, pero lo vas a leer en primera persona. Solo vas a orar con el Salmo 91 en primera persona, las veces que quieras, 1, 5, 10, 20, las que sean, pero vas a orarlo todos los días en primera persona, a solas. Y vas a declarar sobre tu vida con tus propias palabras lo que Dios en ese salmo está diciendo de ti. Vas a profetizar palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu mente. Salmo 91, no necesitas leer nada más. 7 días. Y la próxima semana me cuentan si lo que les dije hoy es cierto o no es cierto. Me cuentan si les cambió su manera de pensar. Predícate lo que la palabra te dice. Tenemos que aprender a vivir, iglesia, afectados constantemente por la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra me está entrando todo el tiempo. Si no estás leyendo Biblia, tu mente está en caos. Tenemos que dejar que la palabra entre y nos afecte, porque la palabra es verdad y nos reconecta con Dios. Finalmente el Señor le dijo a Elías: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y dice que primero le mandó un huracán, y después un terremoto, y después vino un incendio, y ahí no estaba el Señor. ¿Se dan cuenta? Dios, ¿qué está permitiendo hoy? Miren los noticieros: huracanes, terremotos, incendios. Yo cuando veo eso digo: es el Señor llamando la atención de nosotros para que vayamos a buscarlo a Él, porque todavía hay tiempo de encontrarlo. Búsquenme, dice el Señor, mientras haya tiempo. Búsquenme. Y al final Elías, ¿en dónde se encontró con Él? En el suave susurro, en el silbo apacible, en la intimidad. Por eso el Señor siempre te espera. El Señor siempre está diciéndote: ven, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces allá metido rumiando pensamientos? Sal de esa cueva y encuéntrate conmigo, porque yo soy el que te he traído hasta acá. Finalmente, Elías pensaba que iba a morir de la peor manera. ¿Y cuál fue la historia de Jezabel al final? Después de que sale Elías de ahí, de la cueva, Dios lo envía a ungir a Jehú. Jehú iba a ser rey de Israel. Y Jezabel muere en las manos de Jehú. La pregunta es: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿De qué ha servido? No, ¿para qué me tienes acá? ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Qué es lo que tengo que ir a hacer? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy hoy sentado aquí? ¿Para dónde voy? Dímelo tú, Señor. No me voy a asustar.
El Señor saca a Elías y unge al que después iría a derrotar a Jezabel, que era su enemiga. ¿Se dan cuenta cómo opera el Señor? No puedes quedarte metido ahí, tienes que salir a buscar constantemente de Dios su dirección. ¿Y cómo terminó esta mujer Jezabel? Pisoteada por los caballos de Jehú y comida, devorado su cadáver por los perros. Ese es el final de los enemigos de los hijos de Dios.